Hoy quiero compartirles algo de la preciosa palabra de nuestro Dios, lo que dice en el Evangelio de Juan. Quiero compartirles un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Sí, aquí tenemos la historia de Felipe, que Felipe había hallado a Jesús, o mejor dicho, Jesús había hallado a Felipe, porque nos cuenta la historia que Jesús halló a Felipe y que le dijo: sígueme. Entonces Felipe halló a Jesús. El Señor se le cruzó en el camino y fue a darle la noticia a Natanael. Fue a darle la gran noticia que había hallado a aquel de quien había escrito Moisés en la ley, así como los profetas. Moisés había escrito del que habría de venir, del Hijo del Dios viviente. Lo mismo que los profetas habían anunciado la venida del justo, habían anunciado la venida del santo de los santos, habían anunciado la venida del Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Cristo. Qué buena noticia, Felipe lo había hallado y ahora quería compartir su noticia con Natanael. Quería darle las buenas nuevas. Así sería la alegría de Felipe. Es que cuando nosotros hallamos algo de valor, eso alegra nuestro corazón y queremos decirle a otros de nuestro hallazgo. Yo me imagino que si usted se encuentra algo, por decir algo, una caleta de unos cuantos millones, como muchos han encontrado, tú le vas a decir a alguien de tus más cercanos de tu hallazgo. En la antigüedad, cuando hace como 100 años, cuando en Estados Unidos el oeste era el oeste, en la época de los vaqueros y de los apaches, de los indios, en ese tiempo encontraron oro en el oeste y la noticia se esparció que habían encontrado oro en el oeste de Estados Unidos, allá en la tierra de los comanches, de los apaches. Y eso empezaron los peregrinajes. Empezaron los peregrinajes de todos los lados de Estados Unidos hacia el oeste en carrozas. Había llegado la fiebre del oro, como le llamaron a esa época. La gente se fue, abandonó sus hogares para ir a buscar oro
porque la noticia se había esparcido que en el oeste de Estados Unidos había muchas tierras con oro. Y la noticia se difundió y empezaron los peregrinajes hacia el oeste, la tierra de los vaqueros. Y no les importaba pasar por peligros de los apaches, de los comanches. Iban tras el oro. Porque ahí estaba su corazón. Pero el hallar a Jesús es más importante que hallar tesoros terrenales. El que haya a Jesucristo haya la vida. Eso no tiene valor. El que haya a Jesucristo haya la paz con Dios. Hace la paz con Dios. Hallar a Jesucristo es hallar el perdón. Es hallar la vida eterna. Pero ¿cómo saber si tú has hallado a Jesucristo? Porque hoy en día muchos piensan que porque tienen religión, tienen a Jesucristo. Y eso es una gran mentira. Tú puedes ser religioso y estar vacío de Jesús. Hoy en día hay muchos religiosos por todos lados. Religiosos adúlteros. Religiosos fornicarios. Que solo piensan en ir tras las mujeres. Y las mujeres tras los hombres. Como caballos bien alimentados, relinchan tras el sexo opuesto. Sin embargo, piensan que van en el camino de la vida. Hay religiosos adúlteros, religiosos fornicarios, religiosos mentirosos. ¿Usted sabe que los mentirosos no heredarán el reino de Dios? Sin embargo, hay religiosos que no hacen sino hablar mentiras y engaños. Y son religiosos. Hay religiosos vulgares, religiosos estafadores, religiosos injustos, religiosos ladrones, religiosos idólatras, que van y se hincan ante estatuitas de yeso, estatuitas de piedra, van tras los ídolos mudos, porque están en ignorancia y en tinieblas, pero son religiosos, yendo tras los ídolos mudos, hincando su rodilla ante lo que no es Dios, robándole la gloria a Dios. Religiosos que consultan hechiceros y consultan brujos, consultan a los muertos en vez de a los vivos, como dijo el Señor en Isaías 8. Consultan a encantadores y adivinos y son religiosos, religiosos borrachos, mal hablados, groseros, y son religiosos pero no tienen a Cristo. ¿Sabe cuando alguien tiene a Cristo? Es iluminado, su vida empieza a girar. El que realmente haya a Jesús,
su vida empieza a girar alrededor de Cristo, como la tierra gira alrededor del sol. Su vida empieza a girar alrededor de Él. Ahora Jesucristo es el centro de su vida. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Allí lo encuentras. El que encuentra a Jesús, su vida cambia. Porque el alfarero llega a su vida a moldear el barro, a darle una nueva vida, a sacarlo del pecado, a librarlo de las tinieblas, a librarlo del engaño, a librarlo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los malos deseos, a causa del pecado. Pero cuando alguien realmente halla a Cristo, su vida empieza a cambiar. Ya su vida no gira alrededor de las cosas de este mundo. Su vida empieza a girar alrededor de Jesús. Él viene a ser el centro y el amo de su vida. Y la vida empieza a tomar un cambio, porque la vida empieza a ser transformada por el alfarero, por el hacedor de todas las cosas. Y viene a ser como el barro en las manos del alfarero. Y empieza la obra de Cristo en su vida. Filipenses 1:6. Como dijo Pablo, y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Cristo. El que haya a Jesús, la buena obra del Creador empieza su vida, empieza en su vida. Y ahora estos huesos secos, porque sin Cristo somos como huesos secos. Estos huesos secos empiezan a tomar vida y viven. El hombre sale del sepulcro, porque el hombre sin Cristo está en un sepulcro, está muerto en vida, está ciego y necesita ver la luz. Es un esclavo al pecado y necesita ser liberado. Es un esclavo de corrupción y necesita que Jesús le dé vida. Pero para eso Él vino a dar vida a los muertos. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino a otorgar vida a hombres muertos en pecados, a hombres muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1 y Efesios 2:5. Él vino a sacar del sepulcro, a sacar de las tinieblas, a romper las cadenas de corrupción. Por eso el que haya a Jesús haya el libertador de las almas, haya el transformador, el que nos transforma, haya un gran tesoro, más que mucho oro y oro fino. Porque el que haya a Jesús haya la vida, y haya la vida eterna,
la promesa de Dios en Cristo Jesús. 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero esa vida está en Jesús. Por eso 1 Juan 5:11 y 12 y 13 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y luego escribió Juan: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por tanto, el que haya Jesús haya el perdón, la paz con Dios y haya la vida eterna, haya la reconciliación con Dios. La sentencia de muerte por causa del pecado, la condena es quitada al que sigue al Hijo de Dios, al que verdaderamente cree en Cristo. Por eso Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condena para los que siguen a Cristo. Jesucristo quitó su pecado, quitó la lista de transgresiones que lo señalaban como culpable. Su sangre limpió sus transgresiones, su lista de pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. No es irte a confesar ante un hombre. Deje de creer ya las mentiras de los hombres. El apóstol Juan dijo: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Léelo, 1 Juan 2:1. Él no dijo: vengan a mí, que yo los confieso. Eso viene de la religión pagana babilónica, donde los sacerdotes tomaban poder sobre el pueblo, con esa clase de cosas de que el pueblo tenía que ir a confesarle sus pecados al sacerdote babilónico. Lee tu Biblia. Pedro, cuando Simón el mago pecó, lo puedes leer en Hechos capítulo 8, dijo: ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero dijo: ruega a Dios. No dijo: venga a mí, que usted necesita que lo confiese. Usted le tiene que confesar sus pecados es a Cristo, a nadie más. No seas ingenuo. No creas las mentiras de los hombres. David, cuando pecó, dijo, léelo en el Salmo 32, mi pecado te declaré. Está hablando con Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A quién se la confesó David su transgresión? Cuando pecó con Betsabé, se lo confesó su transgresión a Dios. Así es de que sal del engaño. Empieza a seguir a Cristo en tu vida. Siguiéndole a Él irás bien. Confiésale tu pecado a Cristo. Juan escribió, el apóstol Juan, el apóstol amado, hablando de Jesucristo, dijo que si le confesábamos nuestros pecados,
Él era fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. ¿Ya has confesado tu culpa y tu pecado a Cristo para ser reconciliado con Dios? Pero tienes que confesarle tu culpa con arrepentimiento, deseando ya terminar con el pecado, terminar con las rebeliones. Te tienes que decidir salir de las tinieblas. Te tienes que arrepentir. Sin arrepentimiento no hay perdón. Eso no es solo confesar mi culpa y mañana sigo haciendo lo mismo. Eso es una hipocresía religiosa. Usted necesita arrepentirse. Eso es decidir abandonar el pecado. Decidir convertirte de las tinieblas a la luz. Decidir terminar de hacer lo malo. Y seguir a Cristo en el camino de la vida. Cuando tú sigues a Cristo, los cielos se te abren. Los cielos se te abren como se le abrieron a Natanael cuando tuvo el encuentro con Jesús. Que dijo: Señor, tú eres el Rey de Israel. Y el Señor le dijo: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Desde ahora verás los cielos abiertos y ángeles del cielo descender sobre el Hijo del Hombre. A Natanael se le abrieron los cielos cuando creyó en Jesús, porque Él es el camino al Padre. Si tú no vienes a Jesús, los cielos se te están cerrados, porque nadie viene al Padre sino por Él. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo está alejado de Dios. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero habla de los creyentes que en otro tiempo estuvieron lejos de Dios, pero fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo. Jesucristo es el abre caminos hacia el reino de Dios. Jesucristo es el abre puertas, el que abre los cielos para nuestra vida. No es Pedro, aunque fue un gran apóstol. No es Pablo, aunque también fue un gran apóstol. No es Juan, que fue el apóstol amado. Pero ellos no son los que te van a abrir el cielo. Ellos no son los que te van a abrir el camino. Tampoco María. El abrecaminos es Jesús. El que tiene nuestra cuenta de pecado y nos puede perdonar es Jesús, el juez de vivos y muertos, el juez de toda la tierra. Y te tienes que convertir a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Pero el que haya a Jesús haya el gran tesoro celestial, el gran tesoro en el campo, que es el mundo. El tesoro está ahí, pero tal vez nunca lo has visto. Hoy te estoy hablando de ese tesoro celestial, que es Jesucristo, para que tú lo halles, para que salgas del engaño de este mundo y engaño religioso que ha visitado la tierra. El mundo está en tinieblas porque no leen la palabra de Dios.
porque no inclinan el oído al Creador del universo, ni le inclinan el oído a Jesús, sino que son extraviados a los ídolos mudos, como dijo Pablo en la epístola a los Corintios. El mundo sigue extraviado con los ídolos mudos que no pueden hablar y que no pueden ver. Háblale a una estatua a ver si te oye. Derríbala a ver si tiene poder de defenderse. Entonces, ¿por qué confías en los ídolos mudos que la Biblia ha prohibido? Abre tus ojos, querido amigo, sal del engaño. El mundo ha abrazado el engaño con todo su corazón y no quiere soltar. Suelta el engaño religioso. Jesucristo quiere darte vida. Él quiere sacarte del sepulcro. Él quiere darte luz, pero es tu decisión. Si quieres seguir engañado, es tu decisión. Si quieres seguir adorando ídolos mudos, es tu decisión. Pero eso tiene su consecuencia, el abismo y el lago de fuego. Porque los idólatras serán echados al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Es tiempo que te arrepientas. Es tiempo que te conviertas de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibas por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Termino con esto. Felipe halló a Jesús, el gran tesoro celestial, y fue a darle la noticia a Natanael. Y Natanael también halló a Jesús, de quien escribieron Moisés y los profetas, porque de él dan testimonio todos los profetas, que los que crean en él, en Jesús, recibirán el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Como dice 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Bien, la Biblia dice en Romanos 10, que si creemos con el corazón, lo debemos confesar con nuestra boca, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación, del lago de fuego. Hoy empieza a seguir a Cristo y recíbele como tu Señor y Salvador para el perdón de tus pecados. Su sangre es la que te limpia de todo pecado. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor, quien te oye y quien te ve: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, que moriste en la cruz derramando tu sangre para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos
y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo en este mundo que se sume más y más en tinieblas. Hoy yo te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y perdóname, Señor, todas mis rebeliones y todas mis transgresiones. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre Santo, Padre de la gloria, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Recibo hoy tu salvación y el perdón de mis pecados a través de la fe en tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén.